Continuamos hablando sobre el tema de corrupción. Distinción por su naturaleza. A continuación vamos a intentar diferenciar la corrupción política de la corrupción en sentido estricto. Para ello buscaremos cuál es el método más adecuado de diferenciación, aquel que nos permita identificarla más plenamente. Por el sujeto que la ejecuta. Como ya dijimos previamente, para ciertos autores e instituciones, la corrupción política sería una parte de la corrupción en general que se diferenciaría del resto por la naturaleza de sus autores. La corrupción política sería la que realizan los políticos y la corrupción administrativa, la que realizan los funcionarios. Según Robin Hodge, editor de Global Corruption Report de Transparency International, la corrupción política es el abuso del poder que la ciudadanía a ellos confía por parte de los líderes políticos con fines de beneficio privado y con el objetivo de incrementar su poder o su riqueza. Esta opinión es legítima y probablemente muy operativa, además de conectar muy bien con la concepción estricta de corrupción a la que hemos dedicado las páginas precedentes, ya que sitúa la corrupción política como un incumplimiento del deber posicional de los líderes políticos, esencialmente de los jefes de gobierno, como una grave ausencia de ética profesional que tiene objetivos de beneficio privado extralegal. Pero esta distinción tiene dos problemas, uno secundario y otro principal. El secundario es que no añade nada a la definición estricta de corrupción. Que el corrupto sea un jefe de Estado tal vez le da más relieve a la corrupción, pero no deja de ser un caso de corrupción. El problema esencial es el de la identificación de los actores específicos de este tipo de corrupción. ¿Qué y quién es un político? No es ni mucho menos sencillo de diferenciar. ¿Y quién es un líder político? Tampoco es sencillo de definir. Por ejemplo, políticos somos todos el día en que votamos, es decir, somos personas preocupadas por la política. Un líder político puede no tener cargo público alguno y sin embargo influir desde su prestigio, y en este caso, por muy corruptamente que influya, no habría corrupción política, dado que el político no ocupa puesto público. Pero si por el político consideramos solo a aquellas personas que viven de la política, nos encontraríamos con que ciertos alcaldes en pequeñas localidades no serían políticos, ni los concejales de esos municipios pequeños tampoco, pues no cobran por ese trabajo. Pero sí sería un político el director de los servicios informáticos de un gran partido, que cobra un buen sueldo del citado partido y desarrolla su actividad en las sedes del mismo. Además, tendríamos que considerar políticos a personas que ocupan cargos muy relevantes en el aparato del Estado, pero cargos a los que accedieron por su competencia técnica y que probablemente ni militan en partido alguno ni tienen especial preocupación por la actividad política. Los magistrados de un Tribunal Supremo no parecen ser líderes políticos, pero las posibilidades que tienen de intervenir en las luchas de poder y de generar corrupción a gran escala o ampararla son muy amplias. Y si entendemos que lo que define a una persona como política es el tiempo dedicado a dicha actividad, podremos considerar políticos a personas que ni ocupan cargo público alguno ni cargo institucional, aunque dediquen una gran energía y tiempo a su militancia. Por ejemplo, un parado o un jubilado puede dedicar a la actividad partidista una enorme cantidad de tiempo sin cobrar por ello, ni tener cargo relevante. Finalmente, para seguir insistiendo en lo nebuloso de esta distinción, habría que recordar la difícil separación entre lo político y lo administrativo. Una nueva forma de plantear la distinción entre política y administración es la de separar la corrupción política de la administrativa, pero esta vez aplicada a la reflexión sobre ética y corrupción. Algunos autores consideran que la ética en el nivel político de la administración es peculiar y que lo que se diga para tal nivel no es aplicable al nivel de los empleados públicos profesionales. Unos tienen que tomar decisiones, los otros simplemente las aplican. En cuanto a la corrupción, hay autores que afirman que la única corrupción relevante es la política, pues la administrativa es siempre función de aquella. Sin embargo, todo esto en la vida real no es tan sencillo de demostrar. Históricamente, los estudios sobre administración pública surgieron con la premisa de que los empleados públicos aplicaban lo que los políticos decían, y lo aplicaban con criterios técnicos. Esta separación, además, era considerada muy positivamente. La administración era una actividad técnica y científica que funcionaba mejor sin política que distorsionara la eficaz aplicación de la ley. En resumen, la política, con su patronazgo y negociación permanentes, dificultaba una buena administración. La administración podía y debía separarse de la política, para el bien de la sociedad. La administración era un campo técnico, donde la investigación experimental lograba sacar leyes universales que adecuadamente seguidas generarían bienestar. Un ejecutivo fuerte e implicado debía aplicar esas leyes eliminando la apatía y corrupción.
Esta tendencia no duró mucho. En realidad, hasta el comienzo de 1940, pero impregnó el futuro de la ciencia de la administración y de la propia administración pública, donde todavía hoy tienen influencia en su funcionamiento diario esos criterios. En la administración no hay problemas políticos ni éticos, sino problemas técnicos y legales. Pero con el pleno desarrollo del New Deal en Estados Unidos y posteriormente con el estado de bienestar europeo, un cierto cambio había comenzado a instalarse en la política democrática. Participación, debate e intervención pública eran sus armas. Por ello, no tardarán mucho en llegar las llamadas hacia un mayor control entre los poderes y la advertencia sobre el poder descontrolado de la burocracia. A su vez, diversos estadios y estudios demuestran desde hace más de 60 años que la burocracia interviene de forma decisiva en la toma de decisiones políticas, o que la implantación de políticas es un campo donde la política sigue jugando un papel decisivo. Así, Friedrich, en 1940, dijo que las políticas públicas son un proceso continuo cuya formación es inseparable de su ejecución. Implacablemente se demostró que en todo el método científico burocrático faltaba un factor clave: la política. Gauss es quien da, y de forma explícita lo dice. Una teoría de la administración pública implica en nuestro tiempo también una teoría política. Para demostrar esto surgen, un poco más tarde, los estudios de Scheknik. El texto de Will Darksky sobre la política en el proceso presupuestario. El de Harrison sobre la política burocrática en la crisis de los misiles con Cuba. En ese momento histórico, tras negar la separación entre política y administración, nace en consecuencia una nueva preocupación: la pérdida de control democrático de la administración. El primer académico en lanzar el mensaje en tal sentido fue Burnham, quien destacó cómo las leyes en los Estados Unidos ya no son hechas por el Congreso, sino por las agencias ejecutivas. La soberanía se ha situado en los despachos administrativos. Mosher, 1975, continuó ese sendero de investigación que posteriormente daría lugar a la abundante literatura sobre el poder de la burocracia por sí misma, o en conexión con el legislativo y los grupos de interés, a través de los famosos triángulos de hierro, o ya en modalidades más sofisticadas en conexión con los generadores de conocimiento, a través de los issue networks. En España, Baena, 1999 al 2000, ha analizado las redes de poder y demostrado la presencia burocrática en ellas. En suma, la separación entre políticos y funcionarios desde la perspectiva de una importancia en la toma de decisiones que afectan a los ciudadanos no siempre es real. Hay funcionarios que influyen en tomar decisiones importantísimas. Hay funcionarios de bajo nivel jerárquico que a través de la implantación de las políticas puede dejar sin efecto toma de decisiones del máximo nivel político, como los policías, los maestros, los enfermeros, auxiliares de atención al público. Hay funcionarios que tienen más información clave que políticos de nivel superior. Y hay políticos que no toman decisiones y actúan como funcionarios en el sentido más weberiano del término. Hay ministros que actúan con meros jefes de equipo de burócratas de élite. Es cierto que entre el presidente del gobierno y una ordenanza de ministerio, hay enormes diferencias, pero aparte de estos casos extremos, la realidad de los estudios empíricos sobre toma de decisiones en el sector público y funcionamiento de los gobiernos nos indican que ambos grupos políticos con responsabilidad de gobierno y funcionarios tienen responsabilidad en la real satisfacción del interés general, y por ello ambos grupos pueden estar sometidos a unos principios éticos comunes y a unos sistemas de controles compartidos. Aunque para ciertos colectivos, políticos y funcionariales, existan algunas reglas específicas que no se dan en otros. Resumiendo lo dicho en este texto, no se afirma que la ética profesional del empleado público sea plenamente aplicable a la profesión política, ni mucho menos. Lo que se afirma es que cuando los políticos desarrollan su labor como dirigentes de la administración, la ética del servidor público en esa faceta de administradores públicos les es aplicable plenamente. Del mismo modo, separar la corrupción de los políticos y la administrativa es imposible. Donde se da una, se da la otra. Si los políticos son honestos, no puede permitir la corrupción administrativa. Y si los funcionarios son honestos, pero los políticos no, el sistema de incentivos que se genera hace que al final siempre participen funcionarios en las prácticas corruptas. Por ejemplo, en Italia, la operación Manos Limpias supuso procesar a un número muy importante de políticos, pero el número de funcionarios procesados fue muy superior. En suma,
Luchar contra la corrupción es algo a realizar con visión de conjunto. Centrarse en los políticos relevantes, por minucias, puede no llevar a ninguna parte, excepto a conseguir una sucesión de escándalos políticos. Priorizar el ataque a la pequeña corrupción de funcionarios de bajo nivel jerárquico sería otro ejemplo de estrategia errónea. Lo importante es el bien dañado, no quienes ejecutan los actos. Y podemos hablar también de por el fin perseguido, que es, frente a la opción subjetiva, otra posibilidad es definir la corrupción política por el fin que se persigue con ella. Así, la corrupción política sería aquella que se refiere a las actuaciones dirigidas a la adquisición y mantenimiento del poder político por medios ilegítimos. No se incluirían en este supuesto las actuaciones exclusivamente tendentes al enriquecimiento personal, pero la adquisición del poder político incluye actuaciones tremendamente diversas y entre ellas puede estar el control de determinadas empresas o bancos u obtener el apoyo de políticos extranjeros en la campaña. ¿Qué es legítimo o no para la adquisición del poder político? Es algo que depende de qué se entienda por legítimo en una sociedad y momento dados. Ahora bien, esta opción nos sitúa en un relativismo moral que en esta materia es letal. Porque si admitimos que legítimo es lo que la sociedad entiende por tal, nos encontraríamos con que era legítimo exterminar judíos para mantener el poder político en Alemania nazi. Y sin embargo, es ilegítimo pedir como ministro del Interior que se agilice el permiso de residencia a una niñera. La lucha contra la corrupción se basa en la definición de unas reglas universalmente válidas para la acción política y de gobierno, traspasadas las cuales es legítima la crítica y la presión internacional. De ahí que no podamos admitir ese relativismo. Mas, si no podemos admitir el relativismo, ¿quién define las reglas? En este texto consideramos que las reglas sobre lo que es o no legítimo en política están insertas en la propia concepción de la política, aunque existen diversas visiones de lo que debe ser la política. Si la política es confrontación y dialéctica, amigo-enemigo, entonces mentir para dañar al contrario será plenamente legítimo. Así es lo que está sucediendo. Y ejercer el poder para eliminar al contrario también. Por el contrario, si la política se entiende como búsqueda de espacios deliberativos para definir el bien común, entonces la mentira y la manipulación serán actuaciones corruptas. Estas visiones deben someterse mutuamente a debate para encontrar los puntos comunes y las razones inatacables en cada una de ellas, si no se quiere caer de nuevo en el relativismo. Pero, en definitiva, la distinción por el fin es demasiado tributaria del concepto de política subyacente como para que nos sea útil por sí mismo.